Entonces, bueno, pues hoy, si quieren, ya empiezo yo. Después de esta breve presentación y saludo, voy a compartirles esta pantalla. Eh, Confío en que estén viendo en este momento. Eh, bueno, es nuestra programación del trimestre. Algunos ya han recibido varios de estos libros. Me voy a detener, voy a hacer algún énfasis en los libros que considero más importantes y voy a empezar por el principio de todo, veo que hay una representación muy numerosa hoy, es darle las gracias a todas las librerías por el apoyo del año pasado, un año tan complicado y difícil que gracias a la ayuda de todos los libreros, pues lo supimos pasar en muy buenas condiciones, así que el agradecimiento es para todos ustedes por ese apoyo, ni qué decir del éxito que tuvo Exhalación, que todos ya lo conocemos, pero me gustaría destacar también libros que tuvieron muy buen recorrido, como Lo que queda de luz de Tessa Hadley, Casas vacías de Brenda Navarro, No amor cualquiera de Jane Smiley, y bueno, pues cada cual con sus preferidos y dos hechos muy importantes. El primero fue el premio de las librerías de Navarra Desierto Sonoro, que sucedió justo en la pandemia, y cerramos el año con el premio de las librerías de Madrid, reconociendo como finalista Ni siquiera los muertos, y dando el premio de poesía a What's in a Name de Ana Luisa Amaral. Así que corto agradecimiento, pero muy sentido. Y ahora sí empiezo con las novedades. Muy rápidamente, bueno, este libro ya lo tienen o está llegando a librerías. John Lee Anderson, Los años de la espiral, Crónicas de América Latina. Bueno, ahí tiene un breve texto sobre el libro para que lo lean, por favor. Pues básicamente es la recopilación de las crónicas de John Lee Anderson de los últimos 10 años por todos los crisis políticas, sociales y económicas de América Latina. Es creo que el libro más completo que hay en este momento sobre la mirada a todos estos fenómenos de América Latina. Bueno, no me detengo más en este. Un par de cómicos, la novela que también ya están empezando a llegar a librerías, nuestro primer libro de narrativa. Don Carpenter, autor ya de La casa con los viernes en Enricos. Es una novela, una historia de una amistad capaz de sobrevivir a Hollywood y al mundo del espectáculo. Es una novela sobre un dúo cómico en los años brillantes de Hollywood y bueno, como todo el entramado y entresijo que se vive, ¿no?, en este mundo tan lleno de brillantina y parafernalia y bueno, las crisis personales, el alcohol, la supervivencia, digamos, emocional en este mundo y al final una historia de amistad que, bueno, yo personalmente recomiendo mucho este autor. El Don de Lewis Hyde es nuestro primer libro de ensayo, sale el 1 de febrero. Bueno, el espíritu creativo frente al mercantilismo es lo que en la editorial estamos llamando un poco como los libros que tenemos sobre la creatividad, que ya lo verán, pero este es el primero. Es un libro, bueno, tiene un prólogo de Margaret Atwood, es un libro que no es una novedad, es ya casi un clásico que no se había traducido al castellano o al español. Es un libro que ha influenciado mucho, bueno, a autores y creadores y básicamente aboga por la creatividad como un don y hace un poco una defensa especial de ese espíritu creativo frente a, ¿no?, pues a estos tiempos mercantilistas. Es un ensayo interdisciplinario, mezcla, bueno, sociología, filosofía, cultura popular, etc. El siguiente libro, aquí me detengo un poco más, Llamadas de mamá, es lo que yo llamaría nuestra primera apuesta comercial. Carol Phipps, una autora francesa, bueno, como ven ahí, ¿no?, una comedia entrañable, una protagonista inolvidable, un homenaje a las madres. Si queda tiempo, mejor les enviaremos un breve video que hicimos del libro. Es un libro bastante peculiar y emotivo. Todo el libro transcurre a través de los mensajes y llamadas que hace la madre a su hija a través de mensajes de contestador o las llamadas telefónicas donde solo se escucha a la madre. Bueno, en principio es bastante cómico, tiene mucho sentido del humor. Es una madre que nos recuerda a nosotros, bueno, a la propia madre de Vivian Gornick, ¿no? Bueno, madres muy especiales en la literatura, con un sentido tragicómico, ¿no? De esas madres que todos hemos
tenido en la vida, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Con la carga emocional, con los regaños, con las crisis, con una enfermedad de por medio. Es un libro muy ágil, muy corto, tiene unos 120 páginas, es un libro de regalo, esperamos que para el Día de las Madres también sea un libro muy especial, tiene un prólogo de Eider Rodríguez, y bueno, creo que ya algunos lo habrán recibido con una carta que enviamos desde la editorial con mucha más información detallada del libro, que bueno, espero les llame mucho la atención. Declaración de las canciones oscuras, Luis Felipe Fabres, otra novela, la novela que resultó ganadora del premio Elena Poniatowska, es un autor mexicano, es una novela sobre San Juan de la Cruz y básicamente es el recorrido que hacen con el cadáver de San Juan desde Úbeda hasta Segovia, bueno, todo lo que, digamos, genera el mito de San Juan en un estilo, digamos, de época, pero a la vez pues con cierta iconoclastia, ¿no? Es una novela muy literaria. Pasamos a otro libro que recomiendo mucho, Desmorir, en la colección de realidades, una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista. Anne Boyer, bueno, ahí ven una reflexión, perdón, imprescindible sobre la enfermedad, la salud, el arte, la ciencia, la mortalidad y la muerte. Anne Boyer resultó ganadora también el año pasado del premio Pulitzer de no ficción. Es un libro muy especial y muy impresionante. La autora, bueno, sufrió cáncer, un cáncer muy severo de mama, y lo que hace en el libro, digamos, bueno, por un lado son unas memorias de su enfermedad y de su cáncer, y a raíz de que va contando, digamos, en la medida en que va contando todo ese, ¿no? El padecimiento físico y emocional, también lo lleva a todos los planos, ¿no? Al social, al político, ¿no? Pues como, digamos, la posibilidad, ¿no? Que tenemos de enfermarnos en un mundo capitalista, ¿no? Con una agudeza, como decía, en todos los sentidos, no deja, digamos, ámbitos sin tener una mirada muy aguda. Tiene mucho sentido del humor a pesar del tema tan duro, ¿no? Pero bueno, es una mirada, lo que decía, emocional, social, política, amorosa. Es una crítica mordaz también a todos los sistemas de salud, y creemos que es un libro, bueno, que obviamente fue premio Pulitzer, pues va a tener mucha prensa y va a ser muy destacado. Así que los recomiendo mucho también. Esta es otra de nuestras apuestas. Rápidamente, bueno, Conexión, Kate Tempest, otro libro de lo que llamábamos el catálogo de la creatividad. Esta autora o autor ya que es trans, que cambió de género, habíamos publicado una novela de ella. Es una autora, bueno, que muchos la reconocerán por sus, bueno, como música, como cantante y compositora de hip hop, y también como poeta. Es un libro que habla sobre la conexión en los tiempos, especialmente entre las personas y el mundo creativo en, bueno, estos tiempos, ¿no? De pandemia, de individualidad, que creo que nos viene muy bien tener una mirada así emotiva sobre un tema tan importante. Pasamos a los nombres propios. Marta Jiménez Serrano, una primera novela de una autora madrileña joven, muy sorprendente, divertida también, bastante emotiva. Lo curioso, creo que este libro va a dar un recorrido más grande del que esperamos, del que se puede tener de una primera novela. La voz narradora es la amiga imaginaria de la protagonista, que es la propia Marta. Bueno, vemos cómo comienza desde los años de infancia, pero vemos también cómo ya casi con mucho sentido crítico y a la vez de humor va avanzando a la adolescencia y a la adultez. Es como una voz muy fresca en ese sentido, y una novela casi que de educación sentimental también. Bueno, creo que va a ser una grata sorpresa en el catálogo que tenemos. Paso a Arboretum, otro libro, el que cierra nuestra vena de creatividad. David Byrne, el célebre músico, vocalista, fundador de los Talking Heads y con una carrera larga como músico y artista. Este es un libro sobre mapas mentales que, digamos, es un libro objeto, nos permite como seguir de cerca cómo funciona la mente creativa de un autor, de un creador, y se ocupa de cosas muy disímiles. Voy a poner un par de ejemplos aquí para que se hagan una idea. Es un libro objeto. Se ocupa de cosas muy disímiles sobre, como por ejemplo, el origen de la filosofía, pero también, no sé, el desamor, cómo acompañar un desayuno,
las maneras de dormir. Es un libro muy creativo, digamos, en ese sentido, y creo que va a ser un libro muy de regalo, muy de objeto, y es como estar de cerca vivir de cerca el proceso creativo de un autor, ¿no? En este caso de un músico y artista plástico también. Por último, cerraría con el Diccionario del Mentiroso de Leigh Williams, autora, primera novela, divertidísima novela sobre el amor, las palabras y el amor por las palabras. Ese es nuestro claim. Es una novela, voy a intentar contarla en un minuto. Es una novela que transcurre en dos tiempos. Por un lado, transcurre dentro de una editorial. La primera historia es un lexicógrafo que bueno, que no se sabe muy bien por qué, estaba cometiendo un diccionario, digamos, muy concienzudo y con mucho trabajo, y dejó colar, o más bien coló dentro de las definiciones del diccionario, palabras inventadas, términos inventados. Y 100 años después, una becaria de una editorial es contratada para, entre otras cosas, encontrar esas palabras, ¿no? Y bueno, en la medida en que avanzamos en esto, vamos transcurriendo en dos historias de amor con 100 años de diferencia, la del primer lexicógrafo y la de la becaria, y a la vez, bueno, vamos encontrando ¿no? Como una especie de homenaje, ¿no? A las palabras y al juego de las palabras. Es una novela, como decía, de amor y muy divertida, que es un homenaje, ¿no? Pues un poco a las palabras y a la literatura, que recomendamos mucho. También es nuestra tercera apuesta, y ahí está un poco para cerrar los tres libros que yo quisiera destacar más: Llamadas de mamá, Desmorir y El diccionario del mentiroso, ¿no? Son nuestras apuestas comerciales. Bueno, con esta rapidísima para mí descripción de las cosas, espero no haberme pasado de tiempo, voy a ceder la palabra. Voy a dejar de compartir la pantalla. Perdón un segundo para que puedan seguir. Hola, creo que me toca a mí, ¿no? ¿Ya estás, Santiago? Sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos y buenos días a todas. Bueno, vamos al grano, sin más comentario. Nosotros empezamos la temporada con un par de libritos de Walter Benjamin absolutamente maravillosos. Los tengo aquí delante. Este es Infancia berlinesa hacia 1900 y este es Calle de sentido único. Son de nuestra colección Serie Menor. Si no, Walter Benjamin es una referencia indiscutible del pensamiento del siglo XX, pero no es un autor fácil de leer. Entonces, me parece que es una muy buena manera de acercarse a un autor del que todo el mundo debería haber leído algo, ¿no? No necesita presentación a estas alturas, ¿no? Combinó una rarísima mezcla, como sabéis, de erudición, imaginación interpretativa, sagacidad política y sensibilidad literaria. Calle de sentido único es un libro que inaugura un poco una forma de hacer literatura y de pensar la estética. Es como una especie de mapa urbano que recorre galerías comerciales, ¿no? Y cada objeto mirado muy de cerca pues nos habla un poco de nuestra manera de relacionarnos con las cosas, ¿no? Es maravilloso. Y Infancia berlinesa hacia 1900, es casi como un manual de instrucciones de la infancia. Logra extraer en todas las cosas en las que se detiene un poco el fundamento de la imaginación infantil a través de sus recuerdos, de los objetos, de su habitación o de las calles o de los sitios a donde iba. Es un libro realmente tierno y precioso, muy especial, y nos hace pensar un poco en nuestra relación con el mundo cuando éramos niños. O sea, que son, como digo, dos cartas para lectores jóvenes y para gente que nunca haya leído a Benjamin. Me parece que son dos buenas formas de empezar. El siguiente libro, a ver si logro compartir pantalla. Ok. No tengo claro. No tengo claro que lo haya conseguido. ¿Me oís, verdad? Así que prefiero hacerlo un poco más macarramente. Os enseño la portada, espero que la veáis un poquito. Arboleda, de Esther Kinski.
bueno, quizá no se vea, es una portada espectacular, es una foto de un fotógrafo inglés llamado Michael Kenna, del que vi una exposición en un viaje hace un tiempo y al verla me dije, tengo que hacer un libro para sacar una portada de este hombre porque realmente es impresionante, es una foto del norte de Italia, una especie de agua con unos árboles en invierno. El libro es una absoluta maravilla, Arboleda, hemos preparado un folder y materiales para enviaros la semana que viene y que podáis estudiarlo en detalle. Es una novela como del paisaje, digamos. Kinski es una traductora y escritora alemana que con solo 3 novelas se ha convertido como en una prosista súper importante. Consiguió con este libro el premio de la Feria del Libro de Leipzig en 2018, que sabéis que es muy, muy prestigioso en Alemania. Y la novela está escrita como en 3 trípticos. Cuenta un viaje que ella empieza por Italia y que tenía planeado hacer con su pareja, pero su pareja justo ha fallecido. Entonces, en cierta manera es un libro de duelo, pero el duelo está como en sordina, ¿no? Lejos. Y el libro en realidad es, ella va recorriendo el paisaje, es una especie de flanés, de caminante impertérrita que observa todo con una mirada muy particular, que se fija un poco en los detalles luminosos de las cosas y que realmente en el libro, a medida que va pasando la narración, tú te das cuenta que ella como que hace un nuevo pacto con la vida, ¿no? Dada su situación. Ella también tiene una relación muy especial con el paisaje italiano, porque con su padre iba muchísimo, bueno, iban de vacaciones siempre. Entonces, digamos que el capítulo central del libro es todo un rememorar las curiosidades. Era un tipo bastante curioso, amante de los mosaicos, amante del arte, del arte romano, o sea, pero una cosa muy, muy particular, ¿no? Un tipo curioso y casi bastante divertido por sus excentricidades, ¿no? Sabía italiano y luego la última parte del libro pues es otro viaje de ella por otra zona de Italia que es justo la que representa la portada. De verdad, os lo recomiendo un montón. El libro es de una belleza, de una sensibilidad, de una profundidad, de una cierta lejanía, o sea, porque no es una cosa muy emocional, sino todo lo contrario, pero llega la emoción a través de la distancia, ¿no? Es una cosa realmente súper especial y yo creo que puede gustar mucho a muchísima gente. El siguiente libro que publicamos es un ensayo, esta sería su portada, que no vais a ver nada, pero bueno, es un ensayo de Constantino Bértolo, se titula ¿Quiénes somos? 55 libros de la literatura española del siglo XX. Bueno, Constantino Bértolo, como sabéis, es el grandísimo editor que ya está retirado, descubridor de gente como Ray Loriga o como Magriñá o como Marta Sanz. Por lo tanto, es una selección que no está hecha por cualquiera, sino por algo realmente muy calificado. Despliega en este libro su extensa experiencia como editor y su profundo conocimiento de las letras españolas, ¿no? Cada libro seleccionado va acompañado como con una reflexión de unas 2-3 páginas y un poco con esa selección Bértolo pues responde a la pregunta de quiénes somos, ¿no? Y cómo se han conformado las identidades individuales y sociales en diferentes momentos en España, a través de diferentes secuencias temáticas. Bueno, yo creo que es un libro, bueno, pues que va a ser muy interesante para la prensa, estoy seguro que va a generar mucho debate y bueno, es muy, muy interesante. El siguiente libro del que os quería hablar, muy, muy brevemente, porque recibiréis mucha información en su momento, es de nuestra coedición, El legado de las diosas se titula. La autora es Katarina Tutkova, es una checa, aquí está, aquí la tenéis, joven, periodista. El libro es fantástico, es una especie de investigación. La narradora y el libro fue un auténtico fenómeno en la República Checa, que siendo un país pequeño de 10 millones de habitantes vendió como 200.000 ejemplares. La narradora es investigadora y entonces descubre, ella se crió, la novela arranca con una escena bastante brutal, con la muerte de sus padres. Y ella luego da un salto temporal y entonces ella de adulta descubre un poco lo que pasó en su zona, que son los Cárpatos Blancos, una comunidad muy concreta. Ella se crió con una tía que era una especie de curandera, entonces ella va descubriendo poco a poco en esas investigaciones, cuando los archivos de la época comunista se van abriendo y demás, que un poco el destino de su vida, que fue que la separaron de su tía por una serie de circunstancias y se crió en una institución pública y demás, no fue una cosa casual, sino que fue una cosa totalmente orquestada. Es un novelón apasionante que no se puede parar de leer y bueno, es un poco un libro sobre el poder, la corrupción
La traición en los regímenes totalitarios, etcétera. Un libro estupendo también. El siguiente librito del que os querría hablar sería un libro italiano, una novelita de los años 90, Laura Mancinelli, esa es la autora. La casa de la maestra se titula. Es un libro súper bonito en el que un pintor que está un poco falto de inspiración vuelve a su lugar de infancia, que es el Piamonte y la Liguria, y allí encuentra que la casa de su maestra, que fue una persona muy inspiradora para él, está en venta. Entonces la compra, ¿no? Y bueno, empiezan a pasar cosas. El libro tiene un poquito como de... Tiene un toque de fantasía porque Laura Mancinelli, fundamentalmente sus obras, ella fue profesora de literatura medieval alemana, entonces tienen un cierto toque fantástico, pero muy, muy interesante, ¿no? Muy imbricado con la historia y muy bien construido. Y en este libro, Mancinelli teje, bueno, pues con maestría, una trama como de suspense y misterio que mantiene como el interés hasta el final, y hay como unas descripciones idílicas también del paisaje, etcétera, también muy, muy italianizante. Y para terminar, a ver cómo vamos de tiempo. Para terminar, os quiero hablar de nuestra gran apuesta comercial de este primer trimestre, que es Bajo la superficie, de Daisy Johnson. Es una escritora inglesa muy, muy joven. Ahora tiene 30 años. Esta fue su primera novela, fue realmente un bombazo en Inglaterra. Fue como con solo 27 años la escritora más joven de la historia nominada al prestigioso premio Man Booker. Su último libro salió en 2020, se llama Sisters, y también lo publicaremos nosotros. De Daisy Johnson se ha dicho que es la heredera maligna de Shirley Jackson y de Stephen King, y parece que es temporada de lexicógrafos, amigos, porque también es lexicógrafa, como en la última novela que contaba Santiago. Esto de la heredera maligna de Stephen King es bastante acertado porque es un libro misterioso, no solo por los giros perturbadores y las oscuras revelaciones que encierra, sino también por el modo en que se va suministrando la información, ¿no? Por la manera asombrosa que tiene un poco la narración de fluir un poco como si fuera realmente un río. La historia cuenta la historia de Gretel y su madre. La madre abandonó a la hija cuando esta tenía 16 años y casi 20 años después se reencuentran, ¿no? La búsqueda infructuosa de la hija de su madre a lo largo de todo ese tiempo también es muy importante la narración. Ahora la madre tiene demencia, con lo cual no puede responder a todas las preguntas que la hija quisiera y la hija pues se tiene que ocupar de ella, ¿no? La novela es muy curiosa porque se desarrolla en un ambiente muy singular, el de los canales ingleses, pues la madre y la hija han vivido en una de esas casas flotantes, una de esas barcazas que hemos visto muchas veces en las películas, y que es también a la vez un entorno como de aislamiento misterioso y salvaje. Y bueno, la historia, por decir así algunas claves, es una suerte de reelaboración del mito de Edipo en clave feminista. Y bueno, se abordan asuntos como la maternidad, la complejidad de las relaciones madre-hija, los prejuicios de género, la construcción de la propia identidad cuando los cimientos sobre las que haces esa construcción ha sido pues una infancia un poco traumática, ¿no? La autora comparte con Iris Murdoch el interés por el lenguaje, casi la obsesión, y también por esa idea de que los secretos y el daño que hacen los secretos en una vida tiempo después, cuando hay ciertas cosas que se callan, ¿no? Esta novela se enmarca en un espectro de literatura que nosotros no hemos cultivado demasiado, entonces, bueno, por eso yo creo que nos puede abrir las puertas a otro tipo de lectores y a un abanico de público. Y esto sería todo. Gracias. Hola, buenos días. Un placer estar de nuevo con todos vosotros y muchas gracias por acompañarnos. Voy a compartir pantalla para mostraros el programa que tenemos para estos primeros meses del año. Primero he puesto los libros que son nuestras apuestas para estos meses y al final, si tengo tiempo, os haré un poco un repaso por todo lo que sacamos hasta abril. Empezamos con La Facultad de Sueños, que es un libro que ya tenéis en las librerías y que hoy precisamente El País dedica una página completa a una entrevista con la autora, con Sara Strisberg. Para mí es como la gran autora del momento en Suecia. Es una autora que arriesga, me recuerda mucho a Lee Smith, en el sentido de que tiene un compromiso claro con la realidad de nuestro tiempo y al mismo tiempo es una escritora que arriesga literariamente. Es un libro brutal que se dedica a contar la vida de la feminista Valerie Solanas,
porque supongo que sabéis que intentó asesinar a Warhol en el año 68 y que, bueno, fue la autora del famoso manifiesto Scum y que, bueno, en su época pasó un poco desapercibida, estuvo 20 años ingresada en un psiquiátrico por este intento de asesinato de Andy Warhol, pero poco a poco se ha ido haciendo un hueco en el pensamiento feminista, claro, y ahora mismo es una autora de referencia. Este libro se publicó en el 2019 en Estados Unidos, por ejemplo, y fue elegido uno de los 10 mejores libros del año por el New Yorker, fue nominado al Man Booker, ganó el premio de literatura del Consejo Nórdico y fue elegido como la mejor novela sueca de la década por 100 críticos, autores, periodistas y editores. Como digo, es un libro que creo que todo el mundo debe leer, por una parte para reivindicar la figura de Valery Solanas y por otra parte porque como desde la primera página vais a encontrar una novela tremenda, tremenda, de las que te llegan al corazón clarísimamente. Es un libro muy potente y que en Estados Unidos la gran valedora del libro ha sido Vivian Gornick, que tanto por su trabajo estudiando la obra de Solanas como por el descubrimiento de Sarah Strisberg ha considerado que era uno de los libros a reivindicar allí. El siguiente libro, que es para nosotros una apuesta, que publicamos a la venta el día 1 de febrero, es Los Pequeños, un cómic de Marion Fayol. Es la autora de Los Traviesos y de La ternura de las piedras. No sé si recordáis Los Traviesos, este cómic pequeñito del que llevamos como 8 o 9 ediciones. Ha sido un bestseller dentro de nuestra colección de cómic. Y vuelve al estilo de Los Traviesos porque es una novela sin palabras. En este caso, una novela sin palabras sobre la maternidad. Es un libro tremendamente poético, lleno de estas imágenes sugerentes a las que nos tiene acostumbrado Marion Fayol, que bueno, el año pasado ganó el premio especial de jurado en Angoulême. Es ilustradora habitual de New York Times y una de las posiblemente autoras de cómic más importantes del mundo ahora mismo. El libro cuenta con un prólogo de Luna Miguel, que fue la primera periodista que recomendó sus libros aquí en España y que, bueno, creo que encaja muy bien. Ella también ha sido madre en los últimos años. Este libro ella empezó a escribirlo en el proceso de maternidad, de manera que es un libro muy personal también para la propia Marion Fayol. Perdona, Diego, perdona sí. que te interrumpa. Es que creo que no se ve, no sabía si era problema de mi pantalla, pero creo que no están pasando las diapositivas. No, estamos viendo una pantalla Nórdica Libros. Justo. ¿Ahora sí. Vale, es que el modo de pantalla completa no funciona. Bueno, pues vuelvo aquí a Los Pequeños, lo veis ahora, ¿no? Vale. Bueno, pues esto es el libro del que os he hablado, Los Pequeños. El siguiente es Invierno, de Ali Smith, que sale a la venta el día 22 de febrero. Es la segunda parte del Cuarteto Estacional. Igual que con Otoño, que fue el primer libro que publicamos estos últimos meses y que tiene una acogida fantástica. Os agradezco muchísimo vuestro apoyo a este libro. Es como os comenté en la reunión anterior, en otoño, la idea es publicar el Cuarteto Estacional en cada uno de los meses del año, ¿no? Es decir, en febrero saldrá invierno, en primavera para mayo sacaremos primavera y al final terminaremos el cuarteto en septiembre con verano. Es uno de los grandes acontecimientos culturales de los últimos años en Reino Unido. Bueno, habéis visto que Otoño estuvo en todas las listas de la prensa en España como uno de los libros del año. Este libro es tremendamente potente, igual que Otoño. Lo bueno de estas novelas es que se puede leer de manera independiente. De hecho, este libro nos lleva al Reino Unido en los años 60 y el protagonista de la historia es Daniel, el que ya fue protagonista también en el libro de Otoño. La idea es que pueda venir Ali Smith este semestre a Barcelona, de manera que cuando venga seguramente tendremos una gran presencia en los medios, aunque ya hay varias entrevistas en marcha. El siguiente libro que publicamos, que sale el día 22 de marzo, es mi apuesta personal para todo el semestre. Es uno de los libros más alucinantes que se han publicado en los países nórdicos en las últimas décadas. De hecho, ganó el premio August, que es como el gran premio literario en Suecia, y se publicó en Estados Unidos hace un año y pico, teniendo una acogida fantástica. Es un libro en el que Johannes Anjuru, que es hijo de padre ugandés musulmán y madre sueca, narra el proceso de radicalización en la sociedad sueca. El libro empieza con una primera parte tremenda, inolvidable, sobre una preparación de un atentado en una librería en Gotemburgo. De hecho, esa parte, como digo, es brutal. Yo creo que hace mucho tiempo que no leía
nada que me enganche tanto como ese proceso en el que la protagonista y 2 amigos más van a poner una bomba en una librería en la que se está presentando un cómic sobre las caricaturas de Mahoma. Y poco a poco, una vez que ha tenido lugar el atentado, entramos en otra parte del libro en el que el autor nos hace reflexionar sobre el modelo de la sociedad sueca, en que él conoce muy bien porque es sueco, pero este conflicto social y también religioso está muy presente en su propia familia, ¿no? Con un padre musulmán y el proceso difícil de integración en la teóricamente modélica sociedad sueca. Como digo, en Estados Unidos ha sido un auténtico bombazo. De hecho, John Freeman decía recientemente que para él era una de las 10 mejores novelas que había leído en los últimos años. Es un libro que, como digo, yo voy a intentar que tenga una presencia especial en medios, que venga también la autora a España para que nos cuente este proceso de cómo está viviendo él la sociedad sueca en el momento actual y cómo al final nuestras sociedades son un caldo de cultivo tremendo para la radicalización de las personas, ¿no? Sobre todo para el tema del islamismo. Nuestra apuesta para Sant Jordi es Vida, mito y extinción, animales invisibles, un nuevo libro de Gaby Martínez en el que además suma este proyecto a Jordi Serrallonga, antropólogo, y a Joana Santemans, ilustradora, y también a Viggo Mortensen. Es una edición alucinante, ilustrada, de Joana Santemans, en el que Gaby Martínez nos vuelve a hablar de estos animales, muchos de ellos existentes pero extintos, y otros algunos mitológicos, que considera que nos permite hablar sobre la situación actual del mundo, sobre la extinción de muchas de las especies que habitan el planeta. Como digo, aparte es un libro totalmente diferente al de Animales Invisibles que publicamos hace un par de años, son todos animales nuevos, una edición de lujo, aunque el precio será bastante asequible, y que saldrá en castellano y también en catalán. Tenemos mucha fe en este proyecto, que, como digo, bueno, es una manera de seguir trabajando en la parte de naturaleza ilustrada que también funciona en Nórdica. Como veis, las ilustraciones son una auténtica maravilla. Y como recordatorio un poco de los libros que han ido saliendo hasta la fecha, bueno, acaba de salir la edición ilustrada de Antonio Santos de Coplas por la muerte de su padre. El 8 de marzo saldrá el siguiente, El autobús perdido, de John Steinbeck. Seguirá una edición alucinante, una de las primeras creo que hay en España, de las pinturas y los textos, en este caso del diario de Río Mississippi, de John James Audubon, sabéis, el famoso ornitólogo norteamericano. Incluimos 64 páginas con sus fantásticas reproducciones en láminas sobre pintores, sobre aves, que son, como digo, una referencia en todo el mundo. El 8 de marzo sale un cómic que hemos creado durante 3 años sobre la Concepción Arenal. Y ya de cara para Sant Jordi, Cartas a un joven poeta, una edición con nueva traducción ilustrada por Ignasi Blanch. Jerome Lindon, mi editor, un texto precioso sobre el proceso, sobre la relación entre un escritor y su editor, de Jan Echenov. Por fin llega mi querida novela Hambre a Nórdica, aunque lo hace de momento en formato cómic. De hecho, en estos días llega a las librerías los primeros libros de una biblioteca Hamsun, con La bendición de la tierra, Victoria. Se unirá luego este cómic Hambre y finalmente en junio Misterios. Y terminamos con el 5 de abril con una nueva edición de Las flores del mal de Charles Baudelaire. Sabéis que el día 9 de abril es el bicentenario del nacimiento de Baudelaire. Recuperamos este libro que publicamos hace 12 años con una nueva edición, una revisión de la traducción de uno de los libros de poesía más exitosos de nuestro catálogo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias y doy paso a Enrique. Hola, ¿qué tal? Nada, pongo en marcha el cronómetro. Nada, muchísimas gracias por haberos reunido con nosotros, habernos dedicado vuestro tiempo. Quería agradeceros también un poco el apoyo que habéis tenido por Impedimenta y también por la edición así independiente durante estos meses y bueno, esperemos que la cosa continúe bien. A ver, os voy a compartir pantalla también para, a ver, ¿dónde está? Aquí. No sé si lo veis. A ver, compartir. ¿Veis la pantallita? ¿Sí? Sí. Bueno, ok. Bueno, os voy a hablar sobre todo de 3-4 títulos importantes que creo que son fundamentales y luego, si queréis, pues podemos comentar algún otro que puede ser también como interesante, pero me gustaría centrarme un poco en las 4 apuestas fundamentales para esta temporada. La primera la habéis recibido, que es La deseada, de Maryse Condé.
La deseada de Maryse Condé es la primera novela que nosotros publicamos de la autora antillana, después de Corazón que ríe, corazón que llora y de La vida sin maquillaje, que son sus dos memorias, sus dos libros en los que narra su juventud, su incursión en África durante la época de las revoluciones, la descolonización. En La deseada, Maryse Condé, que en fin, este año ha estado a punto de llevarse el premio Nobel, ganó el premio Nobel alternativo en el año 2018 y se ha ido convirtiendo poco a poco en una autora, en cierto modo, también como de referencia para muchos lectores. Nos narra una historia de maternidades, de búsqueda de los orígenes, también un poco como del pasado perdido de toda una generación. Es la historia de una chica, de Marie Noël, que nace en una pequeña isla de las Antillas, en La deseada, es abandonada por su madre, Reinalda, que se va a París, la abandona y la deja al cuidado de Ranelise, que es una especie de chica que la cría. A los 6 años ella se va a París con la madre y empieza una especie de historia en la que ella busca a su padre desconocido y acaba mudándose a Estados Unidos, donde todo es absolutamente periférico. Las nacionalidades un poco periféricas de los latinos, los negros, etcétera, etcétera, y cómo ella más o menos se va empoderando en cierto modo. Es una novela maravillosa que tiene ese nivel de lectura también interesante de la racialización, del feminismo también un poco no militante, sino como vital, y también una historia que es de pasar páginas, es decir, muy interesante. Hemos hecho una campaña con cartones pluma que hemos enviado a algunas librerías que nos lo han pedido. Aprovecho para comentaros que si alguno queréis este cartón pluma, que lo estamos colocando en los escaparates, un poco para apoyar en cierto modo la visibilidad del libro, pues nos lo podéis pedir sin ningún problema, porque bueno, la propia imagen de Ruth Van Empel que hemos colocado en la portada es muy potente, ¿no? Este libro ya lo tenéis y me gustaría centrarme en un par de libros más. Voy a ir pasando por aquí. Uno de ellos es El grupo, de Mary McCarthy. A ver, El grupo de Mary McCarthy es un clásico moderno de la literatura norteamericana que lleva muchísimos años sin estar en las librerías. Narra la historia de 8 amigas, 8 alumnas de una universidad privada norteamericana, que en los años 30 cada una emprende su camino después de licenciarse y vamos siguiendo un poco sus avatares, un poco su camino vital a lo largo de los siguientes 10 años. 10 años en los que se producen descubrimientos, en los que se habla de libertad sexual, en la que se habla de comunismo, una serie de temas tabús que Mary McCarthy, que pasa por ser no solamente una novelista bastante compulsiva a la hora de leer, ¿no? O sea, se lee de una manera como muy seguida, sino también, en cierto modo, como una innovadora al colocar temas como el feminismo, como el socialismo, como un poco el liberalismo también norteamericano encima de la mesa. Pues bueno, es una novela que trata todos estos temas y se lee excepcionalmente bien. Hemos tenido un feedback magnífico cuando hemos anunciado la publicación de este libro y se une a la publicación de hace un par de años del Oasis, que también es una novela maravillosa, y seguiremos publicando también a Mary McCarthy. La tercera novela de la que os quiero hablar es esta, Ana Starobinets, Tienes que mirar. A ver, algunos de vosotros y vosotras conoceréis a Ana Starobinets porque ya publicó algunos libros en la editorial Nevsky Prospekt de ciencia ficción. Antes hablaba Paca de Stephen King. Ana Starobinets está considerada en cierto modo un poco como la Stephen King rusa, ¿no? Es autora de ciencia ficción, es periodista, pero aquí en este libro nos habla de una experiencia personal traumática. En el año 2012, Ana Starobinets, en una visita rutinaria al médico, ella está embarazada de su segundo hijo, descubre que este niño va a venir con una serie de malformaciones que van a hacer imposible la viabilidad del muchacho. Entonces, comienza una odisea, una peregrinación por toda una serie de instituciones sanitarias y gubernamentales en Rusia, que literalmente a ella la destrozan, la hacen literalmente casi separarse de su marido, separarse de su propia familia,
ella esto recauda dinero y acaba yéndose al Hospital La Charité de Berlín, donde sorprendentemente la tratan de una manera humana y finalmente tiene al niño que nace muerto. A ver, es casi una novela de terror, es una pequeña memoria tremendamente intensa de una calidad literaria increíble, donde se desciende a lo más oscuro de esta tragedia, que es la tragedia de la mortandad de los hijos. A ver, la sensación que yo tuve cuando leí este libro fue la misma que tuve hace unos años cuando leí El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Una novela que trata de un tema de una manera crudísima, pero muy, muy esperanzadora, y que se puede dar a cualquier lector. Es decir, no es una novela o un libro escabroso, sino que directamente llama las cosas por su nombre. Es un libro que yo os pasaré unas pruebas, una edición novenal que estamos preparando dentro de un par de semanas. Nos llegan el lunes unos cuantos ejemplares y lo distribuiremos entre libreros de confianza para que lo vayáis echando un ojo, ¿no? Y yo, creedme, es como mi apuesta personal de decir, bueno, este libro hay que leerlo porque es necesario. Y el cuarto libro del que os quiero hablar es la siguiente novela de Tatiana Tibuleac. Tatiana Tibuleac ha sido un fenómeno no solo de ventas, también, sino en cierto modo también como de reconocimiento de una autora absolutamente novel, desconocida en el ámbito español. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, ahora estamos preparando una 9ª edición que nos llega esta semana y que ha constituido en cierto modo como nuestro libro, no del año, sino de los últimos 2 años. En El jardín de vidrio, después del verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, que es esta especie de novela un poco sobre el cáncer y la vivencia también un poco materno-filial, narra la historia de una chica que en los años 60 es rescatada de un orfanato y es criada por una anciana que la obliga durante 10 años a recoger botellas por la calle, la tiene esclavizada. El subtexto de este libro es la historia real de que en Moldavia durante 40 años se les negó su lengua, es decir, se les escribía en rumano pero con caracteres cirílicos, se les negó su propia historia y había como una especie de desubicación de toda una generación. Todo esto se convierte en una historia muy personal por parte de Tatiana, que está esto salpicado de todos sus demonios familiares, de historias de sus abuelos, de sus padres, y es absolutamente increíble. Vamos a hacer una tirada especial con este libro, vamos a hacer también una especie de caja para poder incluir también los libros del verano en que mi madre tuvo los ojos verdes y esta novedad, y bueno, espero que os guste tanto como nos ha gustado el primer libro de Tatiana. También vamos a publicar, desciendo un poco en el tiempo, el 15 de febrero, la traducción de Jill de Philip Larkin, que se publicó también en su momento en Lumen y que recuperamos. También os llegará dentro de una semana En la edad de la piel de Dubravko Gresic, que después de Zorro y de Baba Yaga puso un huevo, se convierte en cierto modo como una especie de patada a seguir en sus publicaciones en España. Y en abril os llegará la nueva traducción del Invencible de Stanislav Lem. Este año se cumple el centenario de Stanislav Lem y lo vamos a celebrar con este libro y con Profesor Donda, que se publica en otoño. Y luego ya para entrar en los libros gráficos, habéis recibido hace unos días ya, o es la novedad de esta semana, Travesti de Mircea Cartarescu por Edmond Baudouin. Nosotros hace unos años publicamos Lulu, que es una de las novelas más arriesgadas, duras y radicales de Mircea Cartarescu, y Edmond Baudouin leyó esta novela hace unos años e hizo una adaptación a una novela gráfica absolutamente magnífica, que yo creo que se puede colocar en las mesas de novedades de narrativa, no tiene por qué ir al cómic, ¿no? Oceanarium, que saldrá en febrero, de esta colección Visita nuestro museo, donde está Animalium, Botanicum, Historia de la vida, Dinosaurium, etcétera, y que bueno, también funcionan en ventas. Y por último, Los grandes espacios de Catherine Meurice, de la que ya publicamos La levedad hace unos años, recordaréis, que es esta historia de la supervivencia de Catherine Meurice a los atentados de Charlie Hebdo, ¿no? Bueno, esta sería un poco la temporada y, en fin, bueno, os iremos informando de ella y nada, doy paso a Luis Solano y ya termino. Gracias. Hola, buenos días. Nada, muchas gracias por estar aquí, por atendernos, por quedaros hasta el final para escuchar también las novedades de Asteroide, porque
esta reunión la hemos hecho en orden alfabético inverso. Voy a poner también el cronómetro en marcha y voy a compartir la pantalla y voy a enseñaros nuestro catálogo de novedades del cuatrimestre. Es lo que vamos a publicar entre enero y abril y son exactamente 7 títulos. ¿Vale? Esto, ¿cómo consigo avanzar? No sé si se ve, sí. Ya, el primero de ellos que ya está en librerías, pero bueno, igual en Madrid con todos los líos de la nevada esta maravillosa que habéis tenido, pues no ha llegado, está llegando ahora. Es Canción de Eduardo Halfon. Eduardo Halfon lo conocéis, de autor guatemalteco de origen judío, que hace de sus orígenes familiares y de su judaísmo, digamos, el centro de su obra, que tiene también esta prosa tan desnuda, tan característica suya, que es fruto de sus orígenes, porque, digamos, él a los 12 años se fue a vivir a Estados Unidos, perdió de alguna manera el español como lengua materna y lo recuperó cuando tenía 20 y pocos en Guatemala, cuando volvió allí después de haber terminado la carrera. Y en este caso, Eduardo da una vuelta de tuerca más en la búsqueda esta de sus orígenes y hace un libro sobre un abuelo que se llama como él, una persona que se llama Eduardo Halfon también, y a la que la guerrilla guatemalteca en los años 60 secuestra y lo tiene secuestrado durante 45 días para pedir un rescate. Entonces, Eduardo, digamos, fundiendo esa experiencia de su abuelo con un viaje que él hace a un congreso de escritores árabes, porque él también es de origen libanés, igual que su abuelo, que se llamaba como él, Eduardo Halfon. Bueno, mezclando todos esos elementos hace una maravilla de libro. Digamos que están saliendo las primeras reseñas y que son todas extraordinarias, como siempre en los libros de Eduardo. Los que no os hayáis acercado a su literatura, creo que es algo absolutamente recomendable y que engancha, y los que ya lo conocéis, pues es un capítulo más igual de brillante que los anteriores. El segundo libro del año, que llegará esta semana y la que viene a librerías, es Piedras en los bolsillos, de Cotega Dimy. Cotega Dimy habíamos publicado otro libro suyo que fue distinguido en Cataluña fue finalista del premio Lloreter, que se llama Nuestras riquezas. Este es un libro muy breve, de 176 páginas, y además que son 176 páginas contadas con muy pocas palabras, en las que Cotega, la autora francesa, una autora joven, este es su primer libro, el que habíamos publicado, su tercera novela, cuenta una historia en primera persona de una chica argelina que se va decide abandonar el hogar más tradicional que había crecido, irse a París a buscar suerte, trabajar en una editorial, y se encuentra, por un lado, en París con una gran ciudad que es bastante hostil, en la que cuesta encontrar amistades y tener una vida social relativamente normal. Y por otro lado se encuentra con que su madre, que es una señora muy tradicional, en unas llamadas que la llama 2 o 3 veces a la semana, y en estas llamadas recurrentes de su madre, todo lo que le preocupa a su madre es saber si se va a casar o no se va a casar, porque su hermana pequeña se va a casar en breve y la narradora va a tener que volver a Argelia para la boda de su hermana y enfrentarse, digamos, con este fracaso, al menos a los ojos de su madre, que es el no tener, digamos, un matrimonio en perspectiva. Entonces, es una novela tierna y divertida, con este contraste, digamos, entre lo que espera alguien que viene de una sociedad más tradicional y luego también la dificultad de la vida en la gran ciudad. El tercer libro que publicamos para mí, Constantine es uno de los mejores cuentistas ingleses vivos. Él es poeta, además de cuentista. Es una docena de cuentos de tema muy variado, en lo que a mí lo que más me gusta de Constantine es cómo tiene esta fusión tan perfecta de fondo y forma. Cada cuento es un mundo en sí mismo y son de aquellos cuentos que resuenan. Os cuento un poco el primero, que es sobre el que se hizo una película hace unos años, y es la historia de un matrimonio ya jubilado, inglés, mayor, al que de repente en ese matrimonio ya jubilado, un día por la mañana suena el teléfono, preguntan por el marido y le dicen a su marido que acaban de encontrar el cadáver en los Alpes
de una novia suya, una mujer que había, digamos, había caído en un glaciar y han encontrado el cadáver de esa chica que entonces tenían 25 años los dos y ahora él tiene 70 y tiene que ir a Suiza a reconocer el cadáver está intacto porque estaba congelado. Entonces, bueno, pues el reencuentro del protagonista con ese cadáver de la que fue su novia. Todos los cuentos tienen algo de esto, tienen un punto de partida así como muy potente, son cuentos muy, muy redondos que os recomiendo mucho. El siguiente, Hamnet de Maggie O'Farrell, es una de las apuestas más importantes del cuatrimestre para nosotros, es el libro con el que vamos a intentar hacer más ruido. Estamos ya trabajando en la campaña de prensa, os lo hemos enviado a librerías para que pudierais leerlo ya y yo creo que ha empezado a llegar porque creo que lo enviamos el lunes de esta semana. Si no lo he recibido, por favor, pedídmelo. Para mí es seguramente la mejor novela de O'Farrell. Tiene algo muy especial. Yo odio bastante la novela histórica, no me interesan mucho los libros en general ambientados más allá del siglo XIX, porque me parece muchas veces que son muy lejanos a nuestra experiencia. Y este es un libro que la verdad que, pese a estar ambientado en el XVI, es una auténtica maravilla y a mí me sorprendió al punto de que hoy lo considero el mejor libro de la autora. Y es una historia de un matrimonio en el que se les muere en una epidemia de peste, se les muere uno de los hijos. Y es la historia de este matrimonio tan especial en la que ella es un poco una mujer outsider, son los dos un poco outsiders de la sociedad. Ella porque es hija como de una curandera y tiene poderes y sabe, digamos, tiene una percepción muy potente de los demás y sabe empatizar muy bien con la gente y a la vez usar las plantas para curar. Y él es uno de los dramaturgos más importantes de su época, de los artistas más importantes de su época, que es William Shakespeare, pero a la vez hasta que digamos que tiene éxito en Londres, era un absoluto incomprendido en su pueblo. Digamos. Este matrimonio un poco de marginados y de seres tan especiales, pues cómo puede hacer frente a la pérdida de un hijo, que es una de las cosas más terribles que te pueden pasar. Realmente es una novela que yo creo que recomendaría a todo el mundo, a los fans de O'Farrell, por supuesto, a los fans de los 3 libros de la autora que hemos publicado, pero es de los libros que si tuviera que elegir uno para recomendaros este semestre, me parece que sería el de Maggie. Y de hecho, digamos, se llama Hamnet porque Hamnet es el nombre del hijo muerto de Shakespeare, en el que Shakespeare se inspira para crear Hamlet, porque en aquella época los dos nombres eran intercambiables. El siguiente libro es el primer libro de no ficción de este semestre, es Cuaderno de Memorias Coloniales de Isabela Figueiredo, una de las escritoras más potentes de la actualidad en Portugal. Y lo que cuenta es un libro que cuenta sus vivencias en Maputo, entonces era Lorenzo Márquez, en Mozambique, hija de portugueses de clase media que están ahí, digamos, ganándose la vida en los años 70, cuenta la dureza, por un lado la belleza de África en aquella época, es la misma que ahora obviamente, la belleza del paisaje, y a la vez también la dureza de la relación de los portugueses con los negros, el racismo rampante, digamos, y también lo duro que fue para ella tener que abandonar Maputo cuando era muy joven y volver a Portugal y por un lado volver a un mundo que era mucho más gris que el mundo en el que se había criado y a la vez en el que ella, digamos, tenía el estigma de ser una retornada. Y luego el libro también tiene pues toda la relación con su padre y todo el reencuentro con su padre. Su padre, como todos los portugueses que vivían en Mozambique en aquella época, era profundamente racista. Entonces también es un intento, digamos, para Isabela de reencontrarse con la figura paterna. Es un libro que os recomiendo vivamente. El siguiente es un libro de Jorge Bustos, columnista y director de opinión del Mundo, uno de los mejores periodistas de su generación, y es un libro extraordinariamente literario. Es un ensayo, un libro de viajes que parte de esta idea que tiene Jorge de que en realidad el periodismo es algo urgente y se ha convertido en algo de trinchera que nos impide conocer y analizar a fondo la realidad y que solo la literatura que tiene largo aliento, la literatura es algo que tiene largo aliento y en el que se permite la reflexión. Jorge confiesa en el prólogo del libro que él es alguien que había estado en Australia y Nueva Zelanda
y en la Polinesia, pero que no había estado en Francia. Y entonces enfrenta dos viajes en dos veranos distintos, un viaje por las tierras del Quijote en busca de la esencia de lo español y por otro lado un viaje que hizo a Francia hace un par de años, su primer viaje a Francia, como os decía, en el que se queda, digamos, deslumbrado por este país y por la riqueza de la historia de Francia. Y también el libro es un intento de contraponer lo español, o de contraponer lo español, sino de comparar lo bueno de lo español y lo bueno de lo francés y encontrar ahí una síntesis. Es un libro que tiene algo de la prosa de Ignacio Peiró en cuanto a la riqueza, también por un lado la riqueza y la profundidad y también la facilidad de lectura, que es esta facilidad de lectura que hace que parezca también fácil de escribir, pero en realidad es alguien con un talento extraordinario. Un libro breve de 200 páginas, del que esperamos bastante prensa. Y por último, un libro que teníamos muchas ganas de publicar, yo especialmente, pero hemos tardado bastante en hacerlo por distintas razones, que es Salvatierra, de Pedro Bairal, la que es su mejor novela para mí después de La Uruguaya, una novela también breve, aunque aquí creo que me he equivocado, hemos puesto 346 páginas, pero es una novela de apenas 200, un libro de tamaño pequeño, contado en primera, pero con una voz menos impostada que la voz de la uruguaya, y en este caso es la novela más traducida de Pedro a otros idiomas, con lo cual también os hacéis una idea de que seguramente con la uruguaya es una de las más populares. Y aquí Pedro lo que cuenta es la historia de un pintor, digamos, un pintor famoso, pero no con mucha suerte comercial, que vive en una pequeña aldea argentina y que cuando se muere, su hijo tiene que ir a poner un poco de orden en su legado y a conseguir vender a algún museo las pinturas de su padre, con la peculiaridad de que su padre pintaba unos grandes rollos de pintura de 40 por 3 metros y cada rollo de pintura era un año de su vida, una suerte de diario pintura. Y resulta cuando está poniendo orden en aquello, pues hay un par de años que han desaparecido y bueno, entonces el hijo también se pregunta si había algo en lo que había contado el padre esos años que quizá no querían que ellos supieran. O sea que hay un poco de misterio y también hay digamos, lo que yo creo que se produce muchas veces cuando se muere el padre, pues un intento de entender aquel que ya no está. Como veis, poco, igual que otras veces, pero creo que son libros, digamos, que merecen vuestra atención y que merecen también la atención de los clientes y los que os pediría que os quedarais sobre todo con el de Eduardo, con el de Maggie O'Farrell y con el de Pedro Mairal. Tenemos prácticamente todos los libros listos, yo creo que 4 ya están impresos y 3 a punto de. Si queréis leer algo, por favor, pues nada, me escribís y os mando pruebas o un ejemplar enseguida. Con esto termino. Quería agradeceros en nombre de los 5 editores el tiempo que nos habéis dedicado, deciros también en nombre de los 5 que nos tenéis a vuestra disposición para lo que queráis, para ayudaros comercialmente en lo que consideréis, para mandaros pruebas de los libros. También nos gustaría que nos dierais alguna pista, o bien por mail o bien escribiendo la dirección de contexto, de si estos encuentros os iría mejor hacerlos ahora a primera hora de la mañana, hacia las 10, o hacerlos igual a mediodía, que es algo que nos habíamos planteado y que alguno de vuestros colegas que no ha podido estar nos ha reclamado, pero sí nos gustaría o nos iría bien que nos ayudarais en acabar de fijar una hora para el siguiente, que esperamos poder hacer pues a finales de marzo, en abril seguramente, finales de abril, para contaros las novedades de mayo y junio. Y nada, pues lo dicho, que aquí nos tenéis, que gracias y que esperamos poderlos ver, poder reencontrarnos en las librerías físicamente muy pronto y poder retomar desayunos y encuentros personales y tener que poder abandonar el Zoom de las narices, pero bueno, bendito Zoom que nos permite también al menos encontrarnos durante unos minutos aquí en la red. No sé si queréis añadir algo, alguno de mis compañeros. No, ha sido una despedida muy completa. Muchas gracias.
Pues Gracias nada, a todos. muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Que tengáis buen día. Venga, chicos, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.